El Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan bonito que hemos tenido para poder, ¿verdad?, exaltarlo, alabarlo, proclamar lo bueno que Él es, lo grande que Él es. Como cantábamos, no hay nadie que se compare a Él, no hay nada que se iguale a Él. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, una vez más poder llegar, Señor, a este lugar donde juntos, Señor, podemos alabarte, donde podemos, Señor, exaltar tu nombre a través de cantos, Señor. De la misma manera, Señor, también estamos en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, y sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, ministrándonos, Señor, conforme a tu voluntad, para que podamos, Señor, a ser agradables a ti, Señor, cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Isaías, al capítulo 59. Hace unos meses, cuando empezamos el libro de Isaías, y yo no sé ustedes, ¿verdad?, pero cuando dijeron, vamos a estudiar el libro de Isaías, ustedes saben, Isaías tiene 66 capítulos, y empecé a hacer la cuenta cuántos meses, ¿verdad?, iba a durar que estuviéramos en Isaías. Y dije, bueno, tantos meses, y estamos únicamente a 7 capítulos de terminar el libro de Isaías. Increíble. Y a través de Isaías hemos visto un montón de cosas que han sucedido con Israel. Hemos visto cómo Israel ha enfrentado diferentes situaciones. Israel ha recibido promesas de parte de Dios, lo ha salvado una y otra vez, y Dios sigue obrando y Dios sigue hablándole a Israel como lo hace con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como individuos y como iglesia hemos pasado por diferentes situaciones de las cuales Dios ha venido ayudándonos, fortaleciéndonos, sacándonos, porque ¿quién de nosotros ha estado aquí por su propia fuerza? No, ha sido Dios quien nos ha animado, ha sido Él a través de su palabra, a través de su espíritu, que nos ha sustentado y permite que estemos en este lugar. No es por nosotros mismos, no escogimos nosotros a Dios. ¿Alguien aquí escogió a Dios? No, Él nos escogió a nosotros. Dice su palabra que nadie viene a Él si Él no lo atrajere. Si no fuera Él, si no fuera su espíritu que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, no estaríamos aquí. Entonces ha sido Dios, ha sido su fidelidad, ha sido su bondad para con nosotros que estamos en este lugar, ha sido su amor, ha sido porque Él no cambia, es porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y entonces llegamos al capítulo 59 del libro de Isaías, y el versículo 1 empieza con una declaración, con una afirmación sorprendente. Yo no sé cuántos se gozaron o cuántos nos alegramos esta mañana cantando que cuán hermoso su nombre es. No hay nadie comparable a Él. Y yo no sé si ustedes pueden imaginarse por un momento y pensar cuando estamos cantando, porque a veces solamente repetimos, ¿verdad?, los cantos, pero mientras estábamos cantando, de verdad no hay nadie comparable a Él, no hay nada que se iguale a Él. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es Él. No hay nadie, no lo podemos comparar con nada. No hay un nombre más grande que ese nombre, el nombre de Jesús. Amén. Le damos gloria a Dios, y verdaderamente Él muestra su amor para con nosotros. Y vamos a ir al libro de Isaías, al versículo 1 del capítulo 59, y es realmente un pasaje muy bonito que esta mañana el Señor quiere que recordemos una vez más. Isaías se lo recuerda a Israel en este tiempo, en este momento, y le dice aquí: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Imagínense, qué sorprendente, qué hermosa esta palabra. Isaías le dice a Israel: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Cuántos de nosotros en un momento difícil, en un momento de angustia, no quisiéramos escuchar una palabra como esta? Recordar que Dios no ha cambiado, recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros, recordar que Dios sigue siendo Dios, recordar que Él sigue siendo poderoso, recordar que su nombre es sobre todo nombre, recordar que Él sigue siendo el mismo. Y eso es lo que Isaías le está recordando a Israel. Le dice: ¿saben qué? El brazo de Jehová no se ha acortado para salvar. Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo inigualable, Dios sigue siendo grande y puede salvar. Amén. Y no solamente les dice eso, sino que también les dice que su oído no se ha agravado, que su oído todavía sigue atento, sigue escuchando. ¿Cuántos se alegran saber que Dios sigue escuchando? ¿Cuántos de nosotros no le damos gracias a Dios porque todavía nos escucha? Amén. Y qué hermoso, y eso es lo que Isaías le está recordando a Israel. Dios todavía escucha. Hermano, Dios todavía lo escucha. Dios todavía tiene su oído abierto. Va a llegar un momento en el que van a clamar y ya no va a escuchar el mundo. Pero en este momento su oído todavía sigue escuchando. Y nos gozamos con esa palabra y nos alegramos. Y es una afirmación y realmente me gozo y me alegra mucho saber esto. Y cuando me he encontrado en necesidades y en situaciones bien difíciles, yo digo, si Dios dejara de ser Dios, entonces realmente estaría en un gran problema. Porque no habría quien más acudir. No habría quien más, en quien más buscar ayuda, en quien más esperar. Pero porque Dios sigue siendo Dios, podemos seguirle buscando, podemos seguir acercándonos a Él, porque Él no ha cambiado y porque su brazo, dice, todavía está extendido para salvar. Dios todavía quiere salvar, Dios todavía tiene su oído abierto para escuchar. Y eso era importante para Israel escucharlo, y eso es importante para nosotros escuchar, que Dios todavía oye, que Dios todavía salva. Y después de esta afirmación y después de esta declaración que Isaías hace, vamos a entrar a otro versículo, a otro punto donde vamos a ver algo diferente a lo que él está diciendo en este momento. Antes de eso, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque Él sigue siendo Dios, porque su amor y su plan de salvación todavía continúa, no hemos sido consumidos, porque Dios nos ama, porque Él no ha cambiado, no hemos sido consumidos. Sus misericordias dice que son nuevas cada mañana, cada día. Y si no fuera así, si no fuera un Dios misericordioso, si se le olvidara, si ya no quisiera hacerlo para con nosotros, ¿qué pasaría? Pero dice que sus misericordias son nuevas, y por la bondad de Dios, que no se nos olvide que es por su bondad, que no se nos olvide que es porque Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo. Entonces, en el versículo 2 del libro de Isaías, capítulo 59, ahora aquí encontramos algo diferente a lo que oímos. Primero, Isaías le recuerda a Israel que Dios no ha cambiado, que su salvación continúa, que su oído sigue escuchando. Pero en el versículo 2, Isaías hace una pausa y dice, pero, dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha cambiado Dios? No, Dios no cambia. Pero nuestro pecado
nuestras iniquidades han hecho una división. Le hemos impedido a Dios, por nuestra conducta, por nuestros pecados, que Él haga su voluntad y que Él haga su obra. Nosotros hemos hecho una división y hemos hecho a través de nuestros pecados que Dios no quiera oír. Y David experimentó dos cosas, una personal, y él pudo ver en otra persona también cómo Dios trató con él. David en lo personal, David cuando pecó, no fue solamente un pecado, sino fue una serie de pecados, una cadena de pecados, los cuales llevaron a David a estar de alguna manera alejado de Dios. No escuchaba, no entendía. Él pensó que todo lo que había hecho ya había pasado, nadie se había dado cuenta, todo estaba ahí, todo estaba bien. Pero la bondad de Dios y la misericordia de Dios llevó a que el profeta Natán llegara y le hablara, y entonces David entra en sí cuando alguien más viene y le dice qué era lo que estaba pasando. Entonces David experimentó ese tiempo, ese momento en el cual había una separación entre él y Dios. A veces pareciera que las cosas continúan normales y nos acostumbramos. Puede ser que sí, Dios, ¿verdad? Dios permite que sigamos corriendo, que la vida continúe, que sigamos trabajando, que todo. Pero no nos damos cuenta que nuestros pecados han hecho una división. Y por su fidelidad, por su misericordia, no hemos sido consumidos. David entendía que por la misericordia de Dios, él no había sido consumido. Cuando es confrontado y cuando David reconoce su pecado, él se da cuenta que es por la bondad de Dios, que él no había sido consumido. Y muchas veces estamos creando una división y hay una barrera entre nosotros que no nos estamos dando cuenta, porque la vida continúa y parece normal, pero hay algo dentro de nosotros que no está bien. Hay algo que está formando una división. Hay algo que está impidiendo que el oído de Dios esté escuchando nuestras oraciones. ¿Cuánto nos alegramos cuando Dios contesta nuestra oración y damos testimonio de la fidelidad, de la bondad de Dios? Dios escuchó, hermanos, mi oración y contamos el testimonio y nos gozamos y nos alegramos. Pero muchas veces no nos estamos dando cuenta que Dios no está escuchando. Pero nuestros pecados han hecho eso. Nuestras iniquidades han hecho esa separación. Y eso era lo que había pasado con Israel, y eso era lo que había pasado en algún momento también con David. Y en su experiencia personal, David pudo darse cuenta de eso, y en la experiencia de alguien más, y en el libro de los Salmos lo vamos a leer y nosotros lo vemos. En la experiencia de alguien más, cuando Saúl peca contra Dios, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? El espíritu se fue. Si el Espíritu de Dios no nos redarguyera, si el Espíritu de Dios no nos guiara, hermanos, nosotros estaríamos desenfrenados también. No somos diferentes en cuanto a nuestra humanidad al resto del mundo. En lo espiritual Dios ha tenido misericordia, le hemos recibido, y Dios ha tenido a bien cambiar nuestras vidas y darnos vida eterna y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él ha tenido bien hacer eso para con nosotros, pero estaríamos igual o peor. Y David había visto en la vida de Saúl cómo el espíritu se había apartado y cómo Saúl sufría. Dice la palabra que de parte de Dios había venido un espíritu a Saúl que lo atormentaba. David entendía, David había visto lo difícil que eso era. Por eso David más adelante le clama a Dios y le dice: Dios, por favor, perdona mi pecado, pero no apartes tu espíritu de mí.
Eso era lo que David le pedía. Señor, sí, voy a vivir las consecuencias de mis pecados, voy a pagar por ellos, pero por favor, no apartes, no quites tu espíritu de mí. No quites tu espíritu de mí. No lo apartes. Él había visto lo difícil que era. A alguien vivir sin el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las que nos hemos apartado de Dios. Y qué triste ver a un hermano que se ha apartado y ver el montón de dificultades que pasa, de pruebas, de situaciones, y decimos, ¿qué pasó? Es duro. Pidámosle a Dios que no aparte. Claro, Él nos ha salvado, ahora estamos sellados con su Espíritu y no es que Él lo va a quitar, pero sí muchas veces nosotros podemos enfriar y nosotros podemos apagar ese fuego. Pedíamos al Señor fuego, manda tu fuego así, Señor, como en Pentecostés, pero nosotros podemos apagar también ese fuego. Nosotros podemos cesar en nuestra búsqueda a Dios, en nuestra entrega a Dios y acostumbrarnos. Yo les he contado, yo nací en un hogar cristiano y yo aprendí a ir a la iglesia todos los domingos, a ofrendar, a cantar, a venir a la oración a las 5 de la mañana, a ayunar, a ir a los retiros, a los bautizos, a los discipulados, a todo lo que se hacía en la iglesia. Aprendí a hacer todo eso. Hasta que un día, por la gracia y por la misericordia de Dios, lo acepté. 19 años. Y muchos nos acostumbramos y pensamos que eso es. Pero el que es del Espíritu es guiado por el Espíritu. Hasta ahí entonces entendí y conocí a Dios cuando empecé a ser guiado por su Espíritu. La iglesia dejó de ser una costumbre para mí. Una iglesia cristiana, no estoy hablando, ¿verdad?, de la iglesia tradicional. Porque venir a la iglesia se nos puede hacer costumbre. Ofrendar, traer nuestros diezmos, cantar, lo aprendemos. Nos adaptamos, nos gusta, se siente bien. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, entonces empezamos a conocer a Dios. Y empezamos a saber realmente qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él busca de nosotros. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, porque todos hemos pecado. ¿Quién aquí no ha pecado? Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y muchas veces nos acostumbramos a eso también. Pero Dios no quiere que vivamos así. Y eso era lo que Dios quería que Israel entendiera. Que sus pecados habían hecho una división. Que sus pecados habían causado de que su oído no escuchara. Nuestros pecados pueden causar eso. Nuestros pecados pueden hacer, aún viniendo a la iglesia, que nosotros hayamos puesto una barrera entre Dios y nosotros. Hermano, ¿usted por qué no levanta las manos? Hermano, ¿usted por qué no siente nada, hermano? Podemos preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Habrá una división entre Dios y yo? ¿Habré creado mis pecados, mi conducta, mi forma de ser? ¿Habrá creado una barrera entre Dios y yo? ¿Cómo estamos? Y eso era lo que David había visto en Saúl. El dolor, el sufrimiento, todo lo que él pasaba. Y David clamaba a Dios y le decía: Dios, no apartes tu espíritu de mí. Él es el que nos guía. Jesús dijo que era mejor que Él se fuera porque iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Y que Él nos recordaría todas las cosas. Entonces por eso debemos cada día anhelar y decirle: Señor, háblame, Señor, que tu Espíritu me hable, Señor, que tu Espíritu siga hablando a mi vida. Porque muchas veces
nuestros pecados hacen que todo lo que hacemos sea una costumbre y no realmente agradar a Dios y no realmente buscar a Dios como Él quiere. Y a veces todo lo demás lo miran menos nosotros. Menos nosotros. Pero tenga bien Dios a seguir hablando en nuestras vidas y así como a Israel, recordarle que Él sigue siendo Dios, que Él sigue estando ahí, pero que si nuestros pecados o si nuestras iniquidades han hecho una barrera, que todavía hay tiempo, que todavía hay una forma de volver a Dios, que todavía hay una forma de que esa barrera, de que ese muro caiga. Y vamos a seguir en el libro de Isaías. Antes de ir al versículo 3, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no podemos decir que no hemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Isaías capítulo versículo 3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto era lo que pasaba con Israel y esto era lo que estaba pasando con ellos. Había maldad en ellos, había pecado en ellos. Por eso si alguno de nosotros dice: oh no, yo no he pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque en algo hemos fallado. Dice: hablan vanidad entre ellos, hablan mentira, no buscan el bien. Y muchas veces justificamos nuestro pecado comparándonos con otro hermano. Oh sí, pero yo no soy como el hermano. Si tú supieras lo que el hermano hizo, ese sí, ¿verdad? Pero yo no. Y muchas veces no nos damos cuenta o no queremos ver el pecado porque estamos viendo la condición de los demás y juzgamos la condición de los demás. Entonces ya hemos pecado porque nosotros no somos jueces. Y cuando hablamos vanidad, estamos pecando. Dice que hablemos verdad uno con los otros. ¿Cuántas veces nos mentimos entre nosotros? Le decimos a los hermanos lo que quieren oír, hacemos lo que quieren oír y ahí los llevamos. ¿Cuántas veces no nos engañamos entre nosotros mismos? Oh sí, hermano, tal cosa. Oh sí, fíjese que esto, no, lo otro. Hemos pecado. En la iglesia, sí, en la iglesia. Lo hemos hecho. Al pastor, al líder, al hermano, a la visita. Hemos fallado. Hay iniquidad en sus manos, dice. Han hablado vanidades. Y esto todos hemos pecado. Y si decimos que no lo hemos hecho, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces dice, versículo 3, ¿verdad? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y se los apretaren saldrán víboras. Dice que también tejen telas de araña. ¿Cuántos han visto las telas de araña? ¿Para qué sirven? ¿Verdad? Para atrapar. ¿Cuántos conocen las redes? ¿Verdad? Usted tira una red, o quienes, ¿verdad?, han pescado con una atarraya o algo, la tiran
¿verdad? Al río y ahí caen el montón de peces. O si meten una red, ¿verdad? Usted está metiendo cosas y se ve haciendo más grande, más grande, más grande, pero ahí va quedando. Y cualquiera que cae en una red, pues es más difícil. Mientras más se mueva, más difícil va a ser salir. Porque así es. Y muchas veces caemos en esas situaciones. Caemos en redes. Caemos en trampas. Y fue lo que le había pasado a David. Cayó en una red, cayó en una trampa, en la cual fue enredándose más y más y más, al punto de ya no darse cuenta cuán atrapado estaba. Y nuestros pecados y nuestra maldad pueden llevarnos a la misma situación. Quedar atrapados en redes, quedar atrapados y no darnos cuenta. David no se daba cuenta de cuánto una cosa la había llevado a otra y a otra y a otra. Y muchas veces puede hacer que nosotros nos encontremos en una situación similar. Por eso es importante clamar a Dios, por eso es importante que nosotros pidamos a Dios que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu nos sustente, que su Espíritu nos hable, que nos redarguya de todo pecado, que siga hablando a nuestras vidas. Y cuando Isaías le dice acá a Israel, hay mentira en ustedes, hay engaño, hacen tropezar a sus hermanos, hablan vanidades, confían en vanidades. Nos preocupamos, ¿verdad? Sí, es cierto, nos preocupamos por qué vamos a comer mañana. Nos preocupamos cómo vamos a pagar el próximo mes. Nos preocupamos de muchas cosas. Cuando la palabra dice que confiemos, se nos hace difícil confiar. El no confiar en Dios también es un pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de Dios, o todo aquello que va en contra de su palabra. No confiar en Dios también es un pecado. Es difícil, sí, es difícil, pero nos manda a confiar, a estar tranquilos, a darle gracias. Yo no tengo control del día de mañana. Ustedes tampoco tienen control del día de mañana. Pero si Dios quiere, vamos a seguir mañana. Amén. Si Él lo quiere. Muchas de las personas que no amanecieron el día de hoy se fueron con todo y sus preocupaciones. Se acabaron. Ya no hay nada que puedan resolver. Lo que resolvieron se resolvió, y lo que no se pudo resolver no se pudo resolver. Nos afanamos, confiamos en vanidades. Confiamos en un trabajo, confiamos en un salario, confiamos en un carro, confiamos en una casa, confiamos en una persona. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Amén. Y no tiene comparación alguna con nadie. Él sigue siendo Dios. Y su brazo todavía sigue salvando, y su oído no ha dejado de escuchar. Pero no dejemos que nuestras iniquidades y nuestros pecados hagan división entre nosotros y Dios. No dejemos que nuestros pecados hagan que Él no quiera escuchar. Qué triste cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? No me hables, no te quiero escuchar. Ni me llames. Cuando uno aprecia a esa persona, pues uno se siente mal. Pero uno debe entender que muchas veces ha herido a esas personas. Y lo que hemos hecho ha causado que esas personas no quieran escucharnos. Ahora imagínense lo que causamos a Dios, que a veces Él no quiere escucharnos. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Dice Jeremías capítulo 14, versículo 11 y 12. Y el Señor me dijo, no ruegues por el bien de este pueblo, hablando de Israel,
Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y pestilencia los castigaré. Qué duro. Los profetas sí trajeron palabra de aliento, palabra de esperanza para el pueblo de Israel, pero hubieron momentos en los que también vino palabra de parte de Dios por medio de los profetas y les dijo, ¿sabes qué? Dile a ese pueblo que aunque ayunen, yo no los voy a escuchar. Que aunque ofrenden, yo tampoco quiero eso. Qué difícil. Qué difícil para Israel, qué difícil para nosotros escuchar algo así, que Dios nos dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero tu dinero, yo no quiero tus diezmos, yo no quiero tus ofrendas, yo no quiero que ayunes, yo no quiero que hagas nada. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos que Dios nos rechazara? Que no acepte lo que hacemos. O si ustedes reúnanse el domingo, todos los domingos a las 10 de la mañana, hagan culto de 2-3 horas, pero ¿saben qué? Yo no quiero eso, yo no voy a escuchar lo que ustedes hacen, yo no voy a ver lo que ustedes hagan ahí. Como iglesia sería devastador. Como hijos de Dios, escuchar que nuestro Padre Celestial nos rechazara sería terrible. Pero muchas veces Dios tuvo que hablarle así también a Israel para que entrara en razón, para que entrara en sí y se dieran cuenta de su pecado. Que se dieran cuenta que más allá de las cosas que hacemos, a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Puede despreciar todo lo que hacemos aquí. Los cantos, las ofrendas, los discipulados. Todo lo que nosotros hacemos pudiera en algún momento despreciarlo. Pero aún con tu corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. A alguien que quiere seguir y agradar a Dios, Él no lo va a despreciar. Por eso es importante, por eso nos recuerdan desde este púlpito todo el tiempo. Busquemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios. Por eso se estudia la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros agrademos a Dios y hagamos lo que Él quiere. Porque podemos hacer muchas cosas de las cuales nosotros queremos, pensando que de esa manera agradamos a Dios. Pero a Dios lo vamos a agradar a la manera que Él quiere. Si queremos agradar a Dios, debemos hacer lo que Él quiere. Porque muchas veces queremos agradar a Dios haciendo lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parece bien. Cuando nosotros queremos agradar a alguien, debemos conocer a esa persona para poder entonces hacer algo o darle algo a esa persona para que verdaderamente se agrade. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un regalo que no nos gusta? No es mi gusto, no me conoce, no es mi tamaño, no es mi color. Por más buenas intenciones que tengamos, si no conocemos a esa persona, le podemos dar algo equivocado y no agradar. Por respeto nos va a decir gracias. Debemos conocer a Dios y saber qué es lo que a Él le agrada. Porque puede ser que muchas de las cosas que hacemos solamente son costumbres y pensamos que estamos agradando a Dios. Y a través de su Espíritu, a través de su palabra, conocemos a Dios. Y entonces vamos a saber qué es lo que a Él le agrada para que entonces lo que hagamos, Él lo reciba y sea olor grato a Él, sea fragante a Él. Si queremos agradar a Dios, hagamos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Porque muchas veces hacemos cosas porque nos piden que las hagamos. Y muchas veces hacemos cosas porque nos parece que así debe de ser. Pero debemos hacer lo que a Dios le agrada. Si queremos agradar a Dios, busquemos a Dios y conozcamos a Dios para saber qué es lo que a Él le agrada. Amén. El versículo Isaías capítulo 5 dice: incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán
ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos las paredes como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Dice que por todos estos pecados y por toda esta conducta, dice que se alejó de ellos la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Al nosotros permitir y estar acostumbrados al pecado y a estar haciendo las cosas, al seguirlas repitiendo, llega el momento en el que ya no nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Ya lo que hacemos ya no es justo, ya no hay rectitud en lo que hacemos. Y dice acá, esperaban luz y aquí tinieblas. ¿Quién se ha tropezado de día? Pero ¿cómo es que no lo vi? Si ahí estaba clarito, era grande. ¿Qué pasó? La otra vez iba caminando y me resbalé y me caí y yo iba así, tratando de no pegar con la cara en el suelo. Se me rompió el pantalón, me golpeé las rodillas y yo dije, pero ¿qué pasó si está de día? y me dieron ganas de reírme, pero a la misma vez me dio vergüenza porque había más gente. Pero sí, a veces tropezamos de día. Se levanta rápido uno, sí, ¿verdad? Pero a veces tropezamos de día. Y en nuestro caminar cristiano, a veces no nos damos cuenta. Por eso si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos juzgar a nadie, no podemos pensar que a nosotros no nos puede pasar. Todos, por cuanto todos pecaron, no podemos decir que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. En algo fallamos. Al contrario, si nosotros, la reacción de uno, si ver si alguien se tropieza es reírse, pero en nuestro andar cristiano debe ser lo contrario. Si vemos que alguien tropezó, ver cómo lo levantamos, cómo le ayudamos, cómo lo restituimos. Una señora se me acerca y me dice, ¿está bien? Me dice, sí, le digo yo, es que me dice, ya casi pegaba, me dice, con la cara en el piso. Digo, pero bueno, no pegué, le digo yo, gracias. Y yo creo que la señora por lo mismo, por respeto, no se rió, a lo mejor entró a su carro y estaba riéndose, pero delante de mí no lo hizo. Pero como cristianos, muchas veces nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo el hermano, cómo la hermana falló? ¿Cómo pasó esto? Pero si todo estaba tan claro, todo se miraba normal, todo se miraba tan bien. Pero pasa, aún de día nos tropezamos. Y es ahí donde dice que, ¿verdad? Que andan como ciegos, tocando las paredes, pareciera que no vieran, pareciera que no vamos a ningún lugar. Debemos nosotros pedir a Dios y debemos nosotros conocer más a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y decirle, Señor, ayúdame. La palabra dice que el que anda de día no tropieza, porque puede ver. Es más fácil tropezar si anda uno en oscuridad. De noche fácilmente uno se tropieza, por más que uno piense que no se va a tropezar, se tropieza. Y es más fácil, pero de día es más difícil. Y aún así de día muchas veces tropezamos, fallamos. Aún pensando que estamos firmes y aún pensando que todo está bajo control, le fallamos a Dios. Entonces debemos nosotros pedirle a Dios su dirección, pedirle a Dios que nos ayude, que nos sostenga,
que nos agarre fuerte con su mano para que podamos ir por donde Él quiere, para no tropezar. Y si tropezáremos, dice que no quedaremos en el suelo porque Él nos sostiene, porque su brazo nos tiene. Si vamos de la mano de Dios, aunque tropecemos, no vamos a quedarnos ahí tirados, porque Él nos levanta, porque Él nos sostiene y porque hay una iglesia que nos va a respaldar y va a orar y va a ayudarnos. Amén. Amén. Entonces, si un hermano de nosotros, si cualquiera de nosotros falla, los demás debemos considerarnos a nosotros mismos y ayudar a ese hermano a levantarse. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 11: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Aquí ya vemos que después de estas palabras de Isaías, y aquí ya vemos esto, ya estos versículos vemos que ya hay como un arrepentimiento. Sí, hay iniquidad en nuestras manos. Nuestros pecados han hecho esa separación. Ya hay un reconocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Ya hay un reconocimiento de la condición de ellos. Y entonces ellos empiezan acá y dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. ¿Cuántos conocen sus pecados? Y si no los conoce, pídale a Dios, se los revele. Si aún no se ha dado cuenta, pídale a Dios. El salmista le dijo: aún en la noche, muéstrame si hay iniquidad en mí, si hay pecado en mí. David había confesado sus pecados, pero David le dice al Señor: Señor, si todavía hay algo dentro de mí que yo no lo he visto, hay algo que no me he dado cuenta, aún cuando estoy durmiendo, muéstrame. Dime, Señor, ¿qué es? Yo he tenido la experiencia en 2 ocasiones, y pues eso me pasó antes, ¿verdad?, de casarme, porque asustaría a mi esposa si me pasara ahora. Pero yo le oraba al Señor y le decía: Señor, muéstrame esos pecados que todavía no conozco, esos pecados que no me he dado cuenta. Y en 2 ocasiones, recuerdo, en diferentes tiempos, yo me despertaba orando, yo me despertaba clamando, pidiendo perdón a Dios. Y le decía: Señor, gracias. Dios habla, aún en nuestros sueños, y Dios nos muestra. Y pídale a Dios. Si usted no sabe en qué está pecando, pídele a Dios. O pregúntele a los hermanos. ¿Verdad? Porque a veces no nos damos cuenta nosotros. Pero pidamos perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, y esto era lo que Israel hacía, le decía: Señor, nuestros pecados están delante de ti. Ellos atestiguan de lo que hemos hecho, la mentira, el hablar calumnias, el rebelarnos, el proferir de corazón palabras de mentira. Ellos estaban confesando sus pecados a Dios.
Ellos estaban diciendo, sí, Señor, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto hemos pecado. Y de esa manera debemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco que he mentido, yo reconozco que he engañado, Señor, yo reconozco que en verdad no hablo verdad, yo reconozco, y ellos lo hicieron. Y entonces le dijeron, Señor, todo esto se ha alejado por causa de nuestros pecados, pero se arrepienten de sus pecados, confiesan a Dios sus pecados. Dice que la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Por qué? A causa de sus pecados. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Muchas veces cuando queremos cambiar, cuando nos damos cuenta de nuestra situación espiritual y le pedimos a Dios nos ayude, nos cambie, va a haber quienes no les guste y digan, pero ¿cómo que ahora quiere cambiar? Porque hasta eso les había desagradado a ellos. A aquel que quería hacer el bien, lo juzgaban y lo miraban mal. Nosotros debemos confesar nuestros pecados, pedirle a Dios perdón, que nos ayude a cambiar. Y como iglesia debemos alegrarnos, debemos apoyar a nuestros hermanos, a mantenernos con esa actitud, a mantenernos con ese fervor, con ese deseo de agradar a Dios. Porque muchas veces vemos a alguien que quiere cambiar y decimos, sí, solo son mentiras o nos burlamos o nos parece que no está siendo sincero. Pero nosotros no somos Dios, el que conoce el corazón es Dios. Y si vemos que alguien está cambiando o alguien quiere cambiar, alguien quiere buscar más de Dios, apoyémoslo. En vez de señalarlo o en vez de no creer, animémosle. Y examinémonos a nosotros mismos. Para nosotros también tener ese ánimo, ese deseo de querer agradar a Dios y de querer cambiar. Amén. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Quién hizo esto? Dios. Él mismo lo hizo. Por eso les decía al principio, nosotros no hemos escogido a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Si no fuera por el Espíritu de Dios que nos redarguye, si no fuera por el Espíritu de Dios que nos guía, andaríamos nosotros desenfrenados también. Pidámosle a Dios nos ayude. Él mismo lo hace por su amor, porque Él sigue siendo Dios, porque Él no cambia. Él sigue salvándonos, Él sigue ayudándonos. Él mismo lo hace. Pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y aquí vemos otro punto, donde dice que el enemigo vendrá como un río. ¿Cuántos se han sentido atacados y cuántos han sentido que una cosa viene tras otra y otra y pareciera que nunca vamos a salir? ¿Cuántos han visto un río? O hace 8 días, ¿cómo estaba el río allá donde iban a hacer los bautizos? Sucio, furioso, iba fuerte, no se podía, por eso se canceló. No podíamos meternos. Y era fuerte, por eso no se hicieron. Pero aunque el enemigo venga así, dice, con todo eso el Espíritu levantará bandera. El Espíritu nos dará victoria. Amén. ¿Cuántos se alegran de que Dios nos dará la victoria?
Muchas son las aflicciones, muchas son las adversidades del justo, pero de todas lo librará Dios. Qué esperanza más confortante para nosotros saber que pasemos por lo que estemos pasando, el Espíritu de Dios vendrá y nos dará la victoria. Nos ayudará, saber que Dios nos salvará por su misericordia, porque dice que nuevas son cada mañana, dice que no hemos sido consumidos por eso, porque cada mañana son nuevas, porque Él sigue salvando, porque Él sigue escuchando, a pesar de todo, a pesar de las divisiones que nosotros hemos causado, a pesar de lo que nosotros hemos hecho, Dios sigue queriendo salvar, Dios sigue queriendo fortalecer, y cuando ve que ya no podemos, cuando ve que no hay forma de que nosotros nos demos cuenta o regresemos, Él obra. David no se había dado cuenta y David seguía cometiendo pecado tras pecado. Pero la gracia y el favor de Dios le dijo al profeta Natán: ve, háblale a David. Dios mismo vino a salvarlo, no fue David a buscar a Dios. David le cantaba a Dios. David conocía a Dios. David dijo: cuando yo miraba venir a un oso, yo sacaba mi onda, yo defendía a las ovejas y Dios estuvo conmigo. Esas fueron las palabras que dijo cuando enfrentó a Goliat, cuando enfrentó al gigante. Yo conozco a Dios, dijo David, y yo sé que Él es poderoso, me ha salvado del león, me ha salvado del oso, y lo va a hacer de este gigante. Pero cuando llegó el pecado, no se dio cuenta. ¿Dónde estaba Dios? El Dios que me había librado del oso, el Dios que me había librado del león. No se acordó David. Pero en la bondad y en la misericordia de Dios mandó a alguien y le dijo: háblale a mi siervo. No podía David por sí solo volver en sí. ¿Cuántos de nosotros estamos como ciegos y Dios hace algo para que nos demos cuenta y nos arrepintamos por completo de la situación? Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y su mano lo hizo y él mismo salvó. Dice el versículo 20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. A todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que viene a Dios, al judío, al griego, al gentil, a todos, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a salvar. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en mi boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de los hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces Dios le da una palabra al profeta y le da una palabra y le dice que su espíritu va a estar con él y sus palabras, y estas palabras las pondrá en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Y Dios le da este tipo de promesas por la disposición, por el amor a Dios, por la búsqueda de Dios, de querer agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. A los profetas, a algunos de ellos Dios les habló y les dijo: ve y háblale a este pueblo, pero ellos no te van a oír. Ve y diles esto, pero ellos no lo van a hacer lo contrario. Esto es lo que van a hacer contigo, pero ve. Y en obediencia ellos fueron, y también las promesas de Dios hacia ellos también fueron grandes, y su recompensa también ha sido grande, por la bondad de Dios y porque han hecho la voluntad de Dios. Y de esa manera Dios sigue obrando, Dios sigue hablando a nuestras vidas, Dios sigue esperando que nuestro corazón se alinee con el de Él. Dios sigue esperando que nosotros busquemos de Él. Dios sigue recordándonos su palabra para que nos volvamos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades a Dios y lo busquemos.
y Él está dispuesto a salvar, y Él está dispuesto a ayudarnos. Dice otro pasaje, dice Primera de Reyes 8:46, dice: si pecaren contra ti, esto fue lo que pasó con el día de la inauguración, cuando se inaugura el templo, y entonces dice acá: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieren airados contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido iniquidad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, la cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Cualquiera que hubiere pecado, cualquiera que hubiere infringido contra Dios y se arrepintiere de sus malos caminos y se convirtiere de todo su corazón a Dios, dice que Él oirá, dice que Él perdonará. Cualquier pecado, cualquiera, grande, pequeño, alto, bajo, flaco, gordo, blanco, negro, cualquiera que reconociere sus pecados, se arrepintiere de ellos y clamara a Dios, dice que les serán perdonados. Cualquiera, no hay excepción, cualquiera. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmos capítulo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El salmista le decía: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, si tú haces esto en mí, entonces yo voy a poder agradarte, yo voy a poder hacer lo que tú quieres. Y yo creo que Dios habla en nuestras vidas una vez más a través de Isaías. Y lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Cuando nosotros conozcamos a Dios, cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y estemos escuchando de nuevo su Espíritu, su palabra, siendo guiados por Él, entonces lo que hagamos le va a agradar. Porque muchas veces, como decía, nos acostumbramos a hacer las cosas y hacemos las cosas porque hay que hacerlas. Pero debemos conocer a Dios y saber qué es lo que a Dios le agrada. Cuando nuestro corazón es recto delante de Dios, todo lo que hagamos le va a agradar, porque vamos a estar haciendo su voluntad. Vamos a estar siendo guiados por Él. Vamos a estar haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde cada uno de ustedes está, cada uno de nosotros piense y cada uno de nosotros pídale a Dios: Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, qué está mal en mí. Muéstrame dónde yo estoy fallando. Muéstrame qué es lo que yo he estado haciendo, Señor, que no te agrada a ti. Y si usted ya lo sabe, dile: Señor, perdóname, porque aunque yo ya sé qué es lo que está mal, lo he seguido haciendo. Señor, perdóname, ayúdame. Señor, que tu Espíritu me redarguya, que tu Espíritu me inquiete. Señor, ten misericordia de mí, lávame, como decía el salmista, lávame de mis pecados, límpiame con hisopo y seré más limpio. Señor, he tratado con mis fuerzas, pero yo no puedo. Señor, yo trato de dejar esto, pero no lo puedo hacer. Señor, necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Es un momento en el cual debemos clamar a Dios, y si usted conoce en qué le está fallando a Dios, dígale: Señor, cámbiame. Si la manera en la que usted habla, si la manera en la que usted mira, si la manera en la que usted camina, cualquiera que sea la forma que nosotros tengamos, que conozcamos que no le agrada a Dios, pidámosle perdón y digámosle al Señor que nos ayude. Él está dispuesto a escuchar. Salomón dijo: cualquiera que clame a ti, no importa el pecado que haya cometido, pero cualquiera que se arrepienta, cualquiera el que clame a ti y te diga: Señor, sí, yo he pecado contra ti, y se arrepintiere de sus pecados, dice, tú le perdonarás. Cualquiera de nosotros que necesita confesarle a Dios, este es el tiempo y este es el momento. Él está dispuesto a salvar. Él está dispuesto a escuchar. A lo mejor pensamos que nos hemos dado cuenta y decimos: Dios no me oye. Puede ser la iniquidad, puede ser el pecado en nosotros que ha hecho que eso suceda. Dios obra de diferentes maneras. No estoy diciendo que si Dios no ha contestado algo es porque a lo mejor usted está haciendo algo. No. Pero Dios conoce el corazón. Y Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y este es un tiempo para que meditemos. Y este es un tiempo para que confesemos y nos arrepintamos. Este es un tiempo para que le digamos a Dios: lávame de mi pecado. Lávame de mis rebeliones. Contra ti, Señor, contra tu palabra. Hemos ido, Señor, en caminos diferentes, pero, Señor, aquí estamos delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. Señor, tu palabra dice que si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Señor, a veces nos creemos más justos porque comparamos nuestras vidas con otros y pensamos que nuestros pecados son menos por la conducta de otros, pero al hacerlo a sí mismo estamos pecando. Perdónanos, Señor Jesús.
Perdona todas esas mentiras que hemos hecho para justificarnos. Perdona, Señor Jesús, por confiar en vanidades, por pensar que somos capaces nosotros por sí mismos de lograr algo o de hacer algo. Vivimos en un tiempo y en un movimiento donde tú puedes, todo lo que yo quiera lo puedo lograr. Y el mundo sigue engañando y aún a la iglesia. Pero Señor, nosotros no podemos solos, nosotros dependemos de ti. No soy débil al pensar que necesito ayuda. Al contrario, cuando soy débil, entonces en Él soy fuerte. Cuando Él obra, cuando Él interviene. Todas esas cosas que no hemos podido soltar, que no hemos podido dejar, ha sido en nuestras fuerzas, pero con las fuerzas de Dios todo es posible. A un corazón contrito, a un corazón humillado, Él no desprecia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas de que tu brazo, Señor, no se ha cortado, no se ha quedado ahí, Señor, estancado, sino que estás dispuesto a salvar. Gracias, Señor, porque tus oídos todavía oyen, Señor. Gracias porque nos oyes, Señor Jesús. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias porque nos redarguyes. Gracias porque nos hablas. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos haces volver a ti. Señor, no queremos andar como ciegos. Señor, nosotros queremos caminar y gozarnos en ti, en tu palabra, Señor. Alegrarnos cada día, Señor. Darte gracias, Señor, a cada momento. Depender solo de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús.